Bueno, ahora sí. Entonces vamos a ver el tema de minimización de autómatas. Son dos métodos, semimatriz y conjuntos. Para la parte de programación, pues se les facilita más el de semimatriz. Para la parte de realizarlo de manera manual, el conjuntos es muy sencillo y muy rápido de resolver. El de semimatriz también no es complejo, es de cuidado, pero es fácil entender el de semimatriz. No creo que nos demoremos mucho en la clase de hoy. La idea es que veamos estos dos métodos. Hay un ejemplo, hay un material que yo les colgué también en la plataforma, donde está resuelto paso a paso el mismo ejercicio por los dos métodos. Es estas diapositivas que tengo acá. También el fin de semana les colgué información sobre el analizador léxico. Si todavía tienen dudas con ese analizador léxico, pues lo podemos ver ahorita también. Y la idea es que resolvamos dudas del proyecto y del parcial, o sea, después de la clase. Por eso les digo, el tema va a ser corto, lo que vamos a ver hoy, para que puedan tener tiempo de preguntar sobre los talleres que han estado trabajando y demás. Igual, si no tienen dudas el día de hoy o tienen pocas, pues tienen todos estos días para que me estén preguntando también. Bueno, entonces empezamos con el tema de semimatriz. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Tenemos una expresión regular. Esa expresión regular, lo que hacemos es convertirla a autómata finito no determinista con transiciones lambda. ¿Sí? Que ya sabemos que es un autómata finito no determinista. Un autómata finito no determinista es que existe mínimo una transición donde, existe mínimo un estado, el cual con la misma transición puede ir a varios estados con la misma transición. Entonces ese es no determinista. Cuando todos los estados, todos, con una transición puede ir solamente a un estado, entonces ese es determinista. Ejecutar un autómata finito no determinista pues es más largo porque él tiene que mirar todos los posibles caminos para reconocer una cadena, mientras que no un autómata finito determinista solamente tiene un camino. La expresión regular tiene un lenguaje que lo llamamos el lenguaje regular, ¿sí? Ese lenguaje regular es el mismo lenguaje del autómata finito no determinista. Al hacer la conversión no estamos cambiando para nada el lenguaje sigue siendo el mismo. Aquí utilizamos para convertirlo a autómata finito no determinista, utilizamos Thomson y el mínimo de transacciones lambda, que ya vimos pues en un ejercicio cómo rebaja el tamaño con el mínimo de transiciones lambda. Después de esto, hacemos la conversión a autómata finito determinista, que aquí utilizamos clausura de epsilon y el irá, ¿sí? Esas instrucciones que son muy sencillas. Y el lenguaje de ese autómata es el mismo lenguaje del autómata finito no determinista y es el mismo del lenguaje de la expresión regular. O sea, no cambia para nada. Si el autómata me reconoce la letra A, en todos me reconoce siempre la letra A. ¿Sí? Y de acá pasamos a minimizar el autómata, que es lo que vamos a ver hoy, que también tiene su propio lenguaje porque no deja de ser autómata, sigue siendo un autómata finito determinista que también tiene su lenguaje y es el mismo para todos, sino que acá tenemos el autómata mínimo. Una pregunta que me hizo un estudiante, creo que fue hace 8 días, es que si yo tengo este autómata, tengo aquí este autómata que empieza acá y se mueve para este estado con Q1, por ejemplo, con A, con B se mueve para este, Q2, y con lambda se mueve para Q3. ¿Ese autómata es determinista o es no determinista? ¿Quién quiere responder? Determinista. Determinista. Sí. Listo. ¿Quiénes están de acuerdo?
Hay 18 personas. ¿Quiénes están de acuerdo? Juan Ospina, levanten la mano, mejor dicho, los que están de acuerdo. Vea, Juan Ospina ya levantó la mano. Hoy va a hacer una pregunta. Juan, No, que estoy de acuerdo. listo, levanten la mano los que están de acuerdo. Eso. Tan, 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 tan. Bueno, la mayoría están de acuerdo, parece. Anderson Julián. Anderson Julián, Andrés Mateo, Heidi, Juan Camilo y Nicolás son los que no están de acuerdo, ¿no es cierto? Listo. Entonces vamos a analizarlo. ¿Recuerdan clausura de Epsilon? ¿Sí? Clausura de Epsilon de un estado, por ejemplo, de Q sub 0, ¿qué es? Es el conjunto de estados a los que puedo llegar sin transiciones, o sea, con nada, con la palabra vacía. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que dijimos en clausura de Epsilon? ¿Alguien me recuerda? Entonces analicémoslo. Estamos en Q sub 0, ¿sí o no? Sin, o sea, no tengo ninguna letra, no tengo ningún símbolo. ¿A dónde puedo ir? Entonces, ¿cómo? ¿Quién iba a participar? Uso 3. Puedo ir a Q3, exacto. ¿Sí? Sin palabras, sin nada, puedo ir a Q3. Tengo otro camino para irme sin símbolos. No. Muy bien, sí. Q Claro sub que sí. 0. Q sub 0, exacto. O sea, si yo estoy en Q sub 0, ¿qué necesito para quedarme en Q sub 0? Nada. O sea, la palabra vacía. Sí, por eso en la clausura de Epsilon, que siempre dijimos, ¿cuál es el conjunto de caminos, de estados, perdón, a los que puedo ir sin ninguna transición, o sea, con transiciones lambda o con palabra vacía? Y el primero que metíamos era Cusuchero, que les dije, pilas, que es una cascarita. No se les olvide, siempre tienen que meter Cusuchero, ¿sí? Entonces yo puedo ir a Cusuchero y puedo ir a Cusu 3. O sea que con la clausura de Epsilon de Cusuchero, que son todos los estados a los que puedo llegar con transiciones lambda, mire que estando en el estado Q0 puedo quedarme en Q0 o puedo echar para Q3. O sea que tengo dos opciones. ¿Sí? Por eso este sería un no determinista. Un autómata finito no determinista. Listo. Para que no vayan a caer en esa cascarita. O sea que ya bájenlo a mano los que entendieron. Que ya veo que todavía tienen manos levantadas o van a preguntar algo. Cristian iba a preguntar algo. No. Listo. Entonces sigamos acá. Entonces acá, como les digo, todo esto es el mismo lenguaje. O sea, lo único que estamos haciendo es cambiando la representación de ese autómata o de ese conjunto de cadenas de ese lenguaje prácticamente. O sea, el lenguaje es el mismo, pero lo estamos representando con una expresión regular, con un autómata finito no determinista con transiciones lambda, o con un autómata finito determinista, o con el autómata finito determinista, pero el mínimo. ¿Sí? Resulta que un autómata finito determinista, por ejemplo, este autómata me está reconociendo eh, este autómata que, suponiendo que este es el estado de aceptación, el último, ¿qué tipo de cadenas me está reconociendo? ¿Qué particularidad tiene? Si lo analizamos. Entonces este me está reconociendo, digámoslo, a la n, por dicho, puras as.
pero con n mayor o igual que 1, ¿sí? Porque miren que para yo llegar al estado de aceptación mínimo tengo que tener esta A de acá. O sea, para llegar al estado de aceptación tengo que tener esa A de ahí. Entonces, por eso digo que estos son puras A's, ¿sí? Porque puedo tener una, 10 A's, cualquier cosa, pero tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Miren que este autómata tiene cuántas transiciones, 1, 2, 3, 4 transiciones. Y ese autómata perfectamente se puede representar como este, ¿sí? No necesita tanta transición. Y está reconociendo exactamente el mismo lenguaje. Entonces tiene menos transiciones, cuando se minimiza queda con menos transiciones o menos estados, o con ambos. O sea, se reducen las transiciones y se reducen los estados. Aquí pues estamos exagerando, incluso yo puedo meter más estados, puedo meter aquí otro estado en la mitad, que sea por ejemplo otra A, y sigue reconociendo el mismo lenguaje. O sea, yo puedo meter acá otra transición que se vuelva acá con A y que se quede aquí con A. Y ese autómata, ese que estamos viendo ahí, este, es este mismo. No cambia para nada. O sea, el lenguaje que reconocen ambos autómatas es exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, yo puedo tener la A, puedo tener 2A, puedo tener 3A, puedo tener 4A, ¿sí? Sino que aquí voy a tener varios caminos. Este, por ejemplo, sería un autómata finito no determinista y esta sería la versión del autómata finito determinista, mínimo. ¿Sí? No necesito más. Entonces, lo que hacen este ejercicio o estos dos herramientas que vamos a utilizar para minimizar autómatas, tanto el de semimatriz como el de conjuntos, es coger el autómata y reducirlo de tal forma que reconozca el mismo lenguaje. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, entonces uno lo primero que hace, como les dije, la cadena expresión regular, autómata finito no determinista, lo pasa a autómata finito determinista y después lo minimiza. Listo, entonces vamos a ver este ejercicio. Voy pasando las diapositivas y voy explicando cómo se resuelve, para que entiendan también de una vez las diapositivas. Entonces lo primero se llama semimatrices porque tenemos que armar precisamente una semimatriz, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo en este momento acá. Entonces simplemente se quita la primera letra para armar la semimatriz, el primer estado, y se colocan el resto de estados. Y aquí lo mismo, se colocan todos menos el último estado. ¿Listo? Ahora, el último estado, pues aquí está ordenado A, B, C, D, E, F, G, H. No necesariamente la A puede ser el primer estado, o sea, ya es como ustedes quieren armar la matriz. Aquí yo puedo haberlo hecho como C, A, G, F, H, o sea, colocar acá, son 8 estados, colocar 7, ¿sí? Y aquí alrededor 7. En realidad lo que me está representando esta semimatriz es todas las posibles parejas que yo puedo tener. O sea, yo puedo tener A con B, A con C, A con D. Entonces, si coloco aquí de primero, C sería C con A, C con B, C con D, es con los que se tiene que cruzar. Y eso es lo que me está representando esta semimatriz, ¿sí? O sea, B, esta columna de acá, la primera columna me está representando la pareja B con A o A con B, que es lo mismo, porque estamos hablando de parejas. Entonces, la pareja AB o BA es la misma, exactamente la misma pareja, ¿sí? Y lo que vamos a ver es si dos estados son distinguibles, que ya vamos a ver qué es la definición de eso. Entonces, aquí está la combinación de B con A, C con A, D con A, E con A, F con A, o sea, A con todos los demás estados, B con los otros estados.
¿Por qué no está, por ejemplo, aquí en la columna de B? ¿Por qué no está B con A? Porque ya lo tenemos acá, A con B, ¿sí? Entonces, por eso no se repite acá B con A, porque ya tenemos A con B, que es lo mismo, ¿sí? Lo mismo acá, como aquí ya tenemos B con C, entonces aquí ya no está B con C, ¿sí? El C está ya, aquí tenemos B con C, entonces cuando cogemos la C, no cogemos C con B, y así sucesivamente. Pero entonces esto es para formar todas las posibles parejas que yo puedo sacar del autómata. Y todas las posibles parejas es yo coger la E y combinarla con todas, E con A, E con B, E con C. Y si miramos en la semimatriz, esas combinaciones están. Por ejemplo, E con A, ¿dónde está? E con A está acá. E con B, E con B está acá. E con C acá. E con D acá. E con F acá. E con G y E con H. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las posibles combinaciones. Con el F, F con A, con B, con C, ahí están todas. Con D, con E. Entonces es simplemente mirar todas las posibles parejas que podemos armar. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. Armar la semimatriz. Como les dije, estos estados pueden ser en el orden que quiera, pero que sí tenga la combinación de todos con todos. Bueno, ahora vamos a definir qué son estados distinguibles. Entonces, yo no lo metí aquí. No, me olvidó meterle la teoría acá. Entonces, dos estados son distinguibles si existe, o sea, en un par de estados, existe una cadena, voy a colocarlo acá, existe un W, tal que W pertenece al alfabeto asterisco, o sea, W, ¿qué significa que es? Que es una palabra del alfabeto, ¿sí? Entonces existe W que pertenece al alfabeto tal que función de transición extendida, ¿sí? Existe W, bueno, y existen dos estados, perdón. Y existen P y Q, llamémoslo P y Q, dos estados, ¿sí? Que pertenecen a los estados. Dos estados del autómata, mejor dicho, tal que función de transición extendida, que ya la conocen, de empezando en P con esa palabra, es igual a, llamémoslo X, y función de transición extendida de Q con la misma palabra es igual a Y, y también se cumple que X pertenece a F y Y no pertenece a F, o viceversa. Como se viene bien entendido ahí, voy a borrarlo y a escribir más pequeño. Entonces lo que hacemos es, lo que vamos a definir es que dos estados, una pareja de estados es distinguible. Entonces supongamos que tenemos el estado P y tenemos el estado Q. Nos llamémoslos mejor A y B. Tenemos A y B. Entonces A y B son distinguibles si existe una cadena, ¿sí? Tal que la función de transición extendida partiendo de A con esa cadena es igual, me da por decir algo X, y función de transición extendida de B con esa misma cadena me da Y. Hasta ahí bien, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que partimos del estado A, aplicamos la función de transición extendida con la cadena W y llegamos a un estado X. Y lo mismo hacemos con B, partimos de B
aplicamos la misma cadena y llegamos a Y. Y se cumple que X pertenece a F, que son los estados de aceptación, y Y no pertenece a F. ¿Sí? O X no pertenece a F y Y sí pertenece a F. Eso es que dos estados son distinguibles. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos acá por decir algo, vamos a comparar F con A, ¿sí? Aquí vamos a colocar una X si esos dos son estados distinguibles. O sea que existe una palabra con la que yo pueda llegar a un estado de aceptación, pero con la otra letra no puedo llegar al estado de aceptación. Vamos a mirar aquí en este ejemplo para entender esa parte, lo que estamos tratando de decir acá. Entonces, si miramos acá por decir algo, voy a tomar el ejemplo de B y G. B y G. Entonces, vamos a mirar si B y G son distinguibles. Entonces, es porque existe una cadena, ¿sí? Una W, tal que con esa W, con uno de los dos llegué a un estado de aceptación y con el otro no. Entonces, por ejemplo, estando en B, ¿cómo hago para llegar al estado de aceptación? Entonces, si estoy en B, perfectamente puedo llegar al estado de aceptación con un 1, ¿no es cierto? Con un 1 llego al estado de aceptación, o sea que si la palabra es 1, entonces miremos. B con 1 llego a estado de aceptación y G con 1. G con 1 me lleva a E, ¿sí? Entonces, si la palabra es 1, B me lleva a C y G me lleva a E. Este es estado de aceptación y este no es estado de aceptación. Y eso es lo que estamos diciendo acá, en este pedacito de acá. Me llevan a un estado, uno que sea de aceptación y otro que no sea aceptación. O sea, existe la palabra, o sea, con mínimo que haya una palabra, ya. Entonces, esa palabra, por ejemplo, ahí en ese caso, es uno. Con esa palabra ya puedo decir que B y G son distinguibles. ¿Listo? Ahora miremos, por ejemplo, el caso contrario. O sea, ahí ya encontramos la palabra, ya con una que exista, ya podemos decir que son distinguibles. No hay que darle más vueltas. Miremos entonces ahora, por ejemplo, G. G para llegar al estado de aceptación. ¿Cómo hago para llegar con G? Me voy por 1, voy a escribir acá, 1, después hecho para otro 1. Vamos armando aquí la palabra con 1, después otro 1, me lleva para F, y de F para C con 0. O sea, con 110, estando en G, puedo llegar a estado de aceptación. Con ese 110, con B también puedo llegar al estado de aceptación. Entonces, B, 1, 1 y 0. Vamos a hacer con otro color el de B. Entonces, con 1 me muevo para acá. Con 1 me quedo acá. Y con 0 echo para acá. ¿Sí? Entonces, miren que con G, con la palabra 110, con G llegó a C. Y con B llegó a A. ¿Sí? Este es estado de aceptación, este no es estado de aceptación, por lo tanto B y G son distinguibles con esta palabra. O sea, ya hemos encontrado dos palabras para decir que B y G son distinguibles. ¿Listo? Esa es la definición de que dos estados son distinguibles. De que existe mínimo una palabra, con una que haya, no importa, mínimo una palabra que me lleva de un estado de aceptación, que uno de los estados me lleva a un estado de aceptación y el otro me lleva a un estado de no aceptación. Listo. Entonces, ahora sí, sabiendo esta parte teórica, y espero que hayan entendido, ¿sí entendimos? ¿O alguien quiere que repita? En eso se basa resolver esta matriz.
Lo que hacemos es coger todas las posibles parejas y mirar si existe esa palabra para decir que son distinguibles. ¿Continúo o alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces lo que tenemos que hacer es buscar esa palabra, ¿no es cierto? Esa palabra que me va a decir son distinguibles. Demostrar, para decir que no son distinguibles, me tocaría demostrarlo para todos. Y pues prácticamente es imposible demostrarlo para todas, porque nos tocaría mirar todas las posibles cadenas que hay en el lenguaje, ¿sí? Para decir, esos dos no son distinguibles. Entonces en la matriz vamos a colocar X en los estados distinguibles y colocamos bolita en los estados que no son distinguibles. Listo. En realidad los estados que no son distinguibles son prácticamente porque son iguales. Entonces lo que se hacen son fusionar estados y con eso empezamos a conseguir el autómata mínimo. Entonces lo primero que tenemos que hacer son palabras de longitud 0, después de longitud 1 y así sucesivamente. Por lo general, uno no pasa de 2 o 3 caracteres de longitud, pero empezamos con palabras de 0, pues después con palabras de longitud 1. A ver, ¿quién me dice cuáles son las palabras de longitud 0? ¿Cuáles serían las palabras de longitud 0? Eduard Marín. ¿Cuántas palabras de longitud 0 podemos encontrar? Nicolás Estupiñán. Profe, ¿no sería el vacío? Holanda. Lambda, palabra vacía que es diferente a vacío. ¿Sí? La palabra vacía son las palabras de longitud 0. ¿Listo? Entonces, lo más fácil para la semimatriz es que si sé que lo tenemos acá, si sé que es el estado de aceptación, ¿sí? Si yo estoy en C, o sea, C con cualquiera de las letras, C con A, C con B, C con D, C con E, ¿sí? Yo podría decir que son distinguibles, ¿sí? Todos los que tienen C son distinguibles. Por eso es que ustedes ven acá que ya están las X ahí, que ahí está la combinación, vea, C con A, C con B, C con D, C con E, C con F, C con G y C con H. Son distinguibles. ¿Por qué? Porque existe una palabra. ¿Cuál es esa palabra? La palabra vacía. Entonces, si yo cojo C con A, ¿sí? La palabra vacía, ¿qué es? Lambda. Si yo estoy en C con lambda, ¿para dónde he hecho? Y eso fue lo que explicamos en la diapositiva anterior. Si estoy en C, con lambda para un derecho, me quedo allí. Es el único camino que tengo. ¿Sí? O sea, para quedarme en C no necesito nada. Y si estoy en A, para un derecho con lambda, lo mismo, me quedo ahí. ¿Sí? Entonces, o sea, C con A, con palabra vacía, ¿sí? Con C me quedo en C, con A me quedo en A. C es estado de aceptación, A es estado de no aceptación, por lo tanto, A, C son distinguibles. Y eso es lo que empezamos a llenar acá, ¿sí? Ahí está la X. Entonces, A y C son distinguibles, que es esta X de acá. B con C, distinguibles. ¿Por qué? ¿Qué necesito para estando en C y estando en B? Con palabra vacía. Con palabra vacía con C me quedo en C. Con B me quedo en B. C es estado de aceptación. B no es estado de aceptación. Por lo tanto son distinguibles. ¿Listo? Entonces es lo primero que hace uno después de armar la semimatriz es llenar esa parte de
X en los estados que son estados de aceptación. Supongamos que F fuera un estado de aceptación también, ¿sí? F y C serían distinguibles. No, ¿Por qué no? porque los dos son estados de aceptación y tienen Ok. que ver solamente uno. Exacto, muy bien. Tiene que ser uno. Entonces acá, por ejemplo, F con C no le podríamos poner la X. ¿Listo? Ahora, le cambio la pregunta. Ya sabemos que F y C con lambda no es, no es distinguible. Puedo decir que los dos son estados de aceptación. Puedo decir que son no distinguibles. Suponiendo que F y C son estados de aceptación. ¿Son distinguibles o son no distinguibles? Mejor dicho, levanten la mano los que piensen que F y C deberían ir con bolita acá. Ahí donde está, donde rayé en rojo. Levanten la mano los que creen que esos dos estados son no distinguibles. ¿Ya les da miedo levantar la mano? Alejandro, vota porque son no distinguibles. Anderson, ¿por qué vota? ¿O están indecisos? Por dicho, levanten la mano los que están indecisos. Todos. Bueno, listo. Entonces, sigamos acá con la explicación. Entonces, F y C, suponiendo que son estados de aceptación, ¿sí? Suponiendo que son estados de aceptación, con la palabra lambda, o sea, con W igual a lambda, ¿sí? Sabemos que no son distinguibles. Pero, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice que existe una palabra, ¿sí? Ya sabemos que no es lambda, pero puede ser otra. Lambda es una palabra de longitud cero, pero por ejemplo, F con 1, ¿a dónde me lleva? A G. Y C con 1, a C. ¿Sí? Entonces, F con 1 me lleva a G y C con 1 me lleva a C. Aquí tenemos un estado de aceptación y un estado de no aceptación. Por lo tanto, F y C serían distinguibles. O sea que llevarían X. ¿Sí? F y C. ¿Por qué? Porque existe una palabra que me lleva. Con uno llegó a un estado de aceptación y con el otro llegó a un estado de no aceptación. ¿Sí? Entonces ahí, por eso esos dos estados serían distinguibles a pesar de que los dos estados son de aceptación. ¿Pero por qué? Porque existe esa palabra y esa palabra es uno. Y pueden haber más palabras. ¿Listo? Vamos a ver otro caso para ver cómo demostrar cuándo se coloca bolita. Entonces, supongamos que vamos a analizar otras dos letras. ¿Sí? Vamos a analizar, por ejemplo, vamos a F y H. F y H serán. Un minuto. Está ahí acá. Vamos a coger B y H para saber si son distinguibles o no. Entonces, con lambda, ya sabemos que no, ¿sí? Porque B con B me quedo ahí. B con lambda, perdón, me quedo en B. H con lambda me quedo ahí. Y los dos son estados de no aceptación. Por lo tanto, por ese lado no serían distinguibles.
Hagámoslo entonces por el lado de una sola palabra. Entonces puede ser una sola palabra, el alfabeto es 0, 1, entonces una palabra puede ser W igual a 0 o W igual a 1. Con W igual a 0, entonces B con 0 ¿a dónde me lleva? B con 0 me lleva a G y H con 0 me lleva a G. ¿Sí? Perfecto, ¿no es cierto? H con 0 me lleva a G también. ¿Sí? Ahora con 1. B con 1 me lleva a C y G con 1, G con 1, B con 1, G con 1 me lleva a G, ahí. Es H, profe, no G. Con razón, sí ve. Muchas gracias. Entonces B con 1 me lleva a C y H con 1 me lleva a C. ¿No es cierto? Entonces piensen en esto. Ustedes simplemente están ubicados en B y en H. ¿Sí o no? Es como si tuviéramos una persona ubicada en B y otra persona ubicada en H. Cuando las dos personas se mueven, ¿sí? Entonces, si nos vamos con 0, las dos personas se ubican acá. ¿Listo? O sea, si le dan la señal 0, entonces las dos personas se echan para ¿qué? Analicemos el caso de 0. Después analizamos el caso de 1, que es exactamente el mismo. Entonces les levantan la banderita y les dicen 0. Entonces la persona que está en B, ¿para dónde echa? Para G. La persona que está en H, ¿para dónde echa? Para G. ¿Sí? Y cada vez que les muestran una banderita, les muestran un 0, un 1, echan para el camino que les digan, ¿sí o no? Si están en B y H y les muestran la banderita de 1, ¿para dónde echan? Las dos echan para C. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que la banderita que les mostró es 0. Entonces llegaron a G. Listo. Si les muestran otra banderita de 0, ¿qué hacen las dos personas? Se quedan en G, ¿no es cierto? Y si les muestran la banderita de 1, la primera persona, ¿para dónde echa? Para G, y la segunda también para para E, y la segunda persona también para E. Y si estando en él les muestran la banderita de 0, las dos personas se echan para H. Y miren que siempre las dos personas van a compartir el mismo camino después de que se encontraron, ¿no es cierto? Después de que se encontraron, van a seguir en el mismo camino. Regálenme un segundo que estaba pendiente esta llamadita. Disculpen.
Bueno, niños, ahora sí, continuemos. Qué pena ahí. Una llamadita que estaba pendiente. Entonces, estamos con el caso de VIH. Entonces, con Lambda sabemos que en VIH, listo, quedamos en 2 estados de no aceptación, no podemos hacer nada. Si levantamos la banderita de 0, entonces las 2 personas se desplazan para G. Y después de que están en G, si ustedes ven, si levanto la bandera de 0, me quedo en G, las 2 personas se quedan en G. Si levanto la bandera de 1, las 2 personas se echan para E. Si estamos en E, las 2 personas, si levantan la bandera de 0, van a echar para H, y si levantan la bandera de 1, van a echar para F. ¿Sí? Las 2 personas siempre, o sea, después de que se encuentran en el mismo estado, siempre van a llegar al mismo estado. ¿Está claro eso? O sea, llegamos todos a G, las 2 personas llegaron a G, y de ahí en adelante, ya, si dan 0, se quedan ahí las 2 personas. Si da 1, echan para el otro lado las 2 personas. O sea, siempre van a llegar al mismo estado. Y el hecho de que siempre lleguen al mismo estado, si ese estado es de aceptación, pues las 2 van a estar en estado de aceptación. Si es de no aceptación, las 2 van a estar en estado de no aceptación. Por lo tanto, va a ser imposible que lleguemos a un estado de aceptación o uno de no aceptación. Ese es el caso de que cojamos el camino de 0. Pero en el caso del camino 1 pasa lo mismo. ¿Sí? Si levantamos la banderita de 1 y vamos con VIH, entonces quedaríamos en C, las 2 personas. Y si estando en 1 levantamos la bandera de 0, ¿para dónde echan? Las 2 personas echan para A, que es estado de no aceptación. Y estando en A, si levantan la bandera de 0, echan para B, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, B y H serían 2 estados que serían con bolita, o sea, no son distinguibles. ¿Por qué? Porque siempre van a llegar al mismo estado. Entonces, no necesito evaluar todas las palabras para saber que no son distinguibles, ¿sí? Con esta lógica, o sea, la de las banderitas y de que son 2 personas que simplemente se desplazan de acuerdo a la banderita, y que después de ese que se encuentra en un estado, de ahí para adelante, cogen el mismo camino, no tienen caminos diferentes. Y al coger el mismo camino, o sea, que se mueven a un mismo estado, pues ese estado para ambos es de aceptación o para ambos es de no aceptación, y por eso se dice que esos 2 estados son no distinguibles, como el caso de B y H acá. ¿Listo? ¿Entendimos ahí distinguible y no distinguible? ¿O alguien quiere que repita para que empecemos a trabajar ya el método de semimatriz? Entonces, para trabajar el método de semimatriz, el primer paso es eliminar los estados que son inaccesibles. ¿Qué es un estado inaccesible? Es un estado al que no puedo llegar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el estado, partiendo del estado inicial lógico, partiendo de A, entonces las preguntas son estas: partiendo de A, ¿yo puedo llegar a B? Sí, hay una flecha de A a B. Partiendo de A, ¿yo puedo llegar a C? Sí, me voy por B y después echo a C. Entonces, una flecha, me voy con 0 y después con 1, y ahí llego a C. Partiendo de A, ¿puedo llegar a E? Si ustedes ven, a él no le llega una sola flecha, le salen solamente flechas, ¿sí? Entonces, este estado es inaccesible. Entonces, Profe, uno lo... ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la pregunta? no, es que le había entendido E. Qué pena. ¿Cómo? Le No. había entendido E. Ah, no, desde dedo. Ah, no, a E sí puedo llegar. A E me voy por F, por G, por G y después a E. Listo, pero a D, miren que a D no le llega ni una sola flecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay cómo llegar a D,
¿sí? Solamente le salen flechas. ¿Sí? Entonces, D se puede eliminar. Ahora, ese es el primer paso. A muchos se les olvida ese paso, no importa. Aquí lo estamos resolviendo con D, sin eliminarlo. O sea, si quiere, lo elimina. Y la matriz le queda más corta y son menos pasos. Pero si se les olvidó eliminarlo o no están seguros, pues déjenlo ya, que igual el procedimiento funciona. ¿Sí? Pero el primer paso que ustedes encuentran en los libros es eliminar estados inaccesibles, o sea, estados a los que no tengo forma de llegar partiendo del estado inicial. Luego de que tenemos ya la semimatriz armada y el autómata y eliminamos los estados, que en este caso, como les digo, no lo eliminamos, lo dejamos, no es problema. Entonces pasamos a construir esta matriz pequeña o esta tablita pequeña que es la tablita de las palabras. O sea, estas van a ser las W que vamos a manejar. Aquí están las W de longitud 1, o sea, el 0 y el 1, que es lo que tenemos en las columnas. Entonces, esto es una transición con 0, esto es una transición con 1, que es una sola palabra. Las de tamaño 2, 3 y demás, las vamos a armar a partir de estas, ¿sí? Y ahorita miramos cómo. Entonces armamos la tablita, pero lo primero es que aquí, estas son palabras de longitud 1, ¿no es cierto? Pero recordemos que las palabras de longitud 0 ya las señalamos acá. O sea, las que son lambda, o sea, C con A, C con B, C con D, C con E, C con F, C con G, C con H, que ya son las que tenemos con X señaladas en la semimatriz. Aquí ya están señaladas las palabras de longitud 0, que es el lambda. ¿Sí? Esas son, entonces esas ya sabemos que son distinguibles, que es el caso más sencillo con palabras de longitud 0. Y acá con esta vamos a manejar las palabras de longitud 1. ¿Listo? Y llenamos la tablita, o sea, si ustedes ven acá, estas son todas las posibles combinaciones, ¿sí? Pero mire que no están incluidas las de C, porque ya las tenemos con X. O sea, aquí está A con B, A con D, A con E, A con F, A con G y A con H. A con B, A con D, A con E, con E, con F, con G y con H, que es toda esta primera parte de acá. ¿Sí ven? Lo mismo con B. B está con B, con D, con E, con F, con G, con H y así sucesivamente. Mire que al coger B con A con B, no cogemos B con A, porque recuerden, AB y BA es lo mismo. AD y DA es lo mismo, porque es una pareja de estados. O sea, tengo la pareja de estados AB o BA, son los mismos estados, no estoy cambiando para nada los estados. Entonces, esta tablita se arma con las palabras, con las parejas que faltan por definir si son distinguibles o no distinguibles, o sea, los cuadritos que están vacíos en la semimatriz. ¿Listo? Bien hasta ahí. Después que Profe, una pregunta. Sí, hágale. ¿Esa tabla tiene un error o es porque es así? Es que ahí está DG repetido, EG también está repetido. O es DG, DH, EG, EH. Perdón. Sí, sí tiene un error, tiene toda la razón. Y la tengo así en todas. Bueno, yo les mando la presentación en PowerPoint para que... sí, qué embarrada. Bueno, pero aquí lo resolvemos, no es problema. Listo, gracias por la anotación. Me toca corregir esta diapositiva. Sí, aquí es DE, DF, DG y DH. Y está EF, EG y EH. Este es EH. Yo anoto acá. Muchas gracias. Por dicho, voy a abrir aquí. Voy aquí a abrir el PowerPoint donde lo hice y para que hagamos la corrección.
de una vez. Para que no nos enredemos poniendo cuidado ahí en ese H. Ese lo colgué. Sí, claro, lo tengo aquí en coso, pero ya les comparto. Voy a compartir el Excel donde hice ese ejercicio y hacemos la corrección ahí. Ahí lo ven. ¿Lo ven? Sí, profe. Listo, entonces acá vamos a hacer la corrección acá. Entonces aquí es E, F, aquí, ¿no es cierto? DE, DF, DG y DH. DH, EF, EG y EH. Listo. Ahora sí, ¿contenta? Entonces, Sí, profe. entonces voy a borrar esto de acá. Tengo que corregir es el paso a paso en las diapositivas que les envié. Pero también les puedo mandar este Excel. ¿Sí? Y tenemos ese relleno. Igual la idea es resolver el ejercicio, entonces aquí lo vamos a poder hacer. Listo, entonces tenemos ya la semimatriz armada acá, ¿sí? Trabajemos con esta de acá. ¿Sí? No miren esta de acá que ya está resuelta. Aunque ya van a saber cuáles son los resultados, pero bueno, no importa. La idea es que entendamos el ejercicio. Yo creo que ya les quedó claro lo de distinguibles y no distinguibles. Entonces acá vamos a tener las cadenas de longitud 0, aquí las de longitud 1. La palabra puede ser 0 o 1, que son las únicas palabras de longitud 1, del alfabeto 0, 1. Si fueran palabras de longitud 2, pues tendríamos que las posibles palabras son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Esas son todas las posibles, o sea, palabras de longitud 2. De longitud 2 del alfabeto 01 solamente existen estas 4. De longitud 1 solamente existen esas 2. Si el alfabeto tuviera 5 símbolos, pues serían 5 columnas porque habrían 5 palabras posibles de longitud 1. Listo. Entonces, y ya sabemos cómo se llena esto. Pues lo tenemos tan claro que ya me corrigieron acá. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, empecemos A con B. Entonces, tenemos A y tenemos B acá. Entonces, A con B, con 0, ¿a dónde me lleva? Entonces, A con B, si estoy en A con 0, me voy a B. ¿Sí? Y B con 0 me lleva a G. O sea que esto es BG. ¿Sí? A con 1 me lleva a F. Y B con 1 me lleva a C. Si me equivoco, me van diciendo. ¿Sí? Entonces, estos serían los caminos con 0 y con 1. Como podemos ver acá, aquí tenemos un estado que no es de aceptación y un estado que es de aceptación. ¿Sí? Este que señalé aquí en un color ahí que se vea, el amarillo. ¿Sí? Este de acá, ¿sí? Con F y con C me están llevando a un estado de aceptación y a un estado de no aceptación, ya que F
es estado de no aceptación y C es estado de aceptación. Por lo tanto, este va a ser distinguible. Y lo que tengo que hacer acá en la matriz es colocar que A con B es distinguible. ¿Listo? Fácil o no. Seguimos. Entonces, lo que uno puede hacer inicialmente es llenar toda la matriz antes de colocar las X. O a medida que la vamos llenando, se va colocando las X, como quieran. Eso pues ya depende de cada uno. Lo importante es tener esta tablita y esta tablita me ayuda a llenar esta semimatriz mucho más fácilmente. ¿Listo? Hacer el análisis como tal. En los libros pues no van a encontrar esta tablita, pero pues es una herramienta adicional que les puse que les puede facilitar el trabajo. Entonces miremos A con D. A con 0, ¿a dónde me lleva? B. Y D, ¿sí? Qué pena una preguntita. ¿Puedes explicar otra vez lo del FC? FC. Sí, dijo que era 1, A con 1 A. me lleva a F. A con 1 me lleva a F, bueno, acá está. Y B con 1, Sí. estoy en B, con 1 me lleva a C. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? El A me lleva a F y el B me lleva a C. O sea, ¿a qué pareja de estados me lleva con 1? ¿Listo? Y como C es Gracias, estado de aceptación y F es de no aceptación, entonces los dos estados son distinguibles. Entonces estamos ahora con A y con D. A con 0 me lleva A, si estoy en A, con 0 me lleva a B, y A con 1, y si estoy en D, perdón, D con 0 me lleva a C. ¿Sí? Lo mismo. A con 1. Es importante, a pesar de que aquí ya sé que es distinguible, o sea, yo puedo decir aquí ya es distinguible. ¿Sí? Es importante también saber conocer estos caminos de acá. ¿Sí? A veces es bueno conocer estos caminos por la búsqueda de palabras de mayor longitud. Ahorita vamos a ver dos casos, por eso este ejercicio es útil, porque aquí me muestra, por ejemplo, palabras de tamaño 2 que vamos a tener que buscar. Entonces, si quieren, llenan este pedazo de acá, si quieren, no lo llenan. Pero ya con este ya sabemos que es distinguible, porque recuerden lo que dice en la teoría. Existe mínimo una palabra. Con que una sola palabra exista, ya podemos decir que es distinguible. ¿Sí? Voy a llenarlo de todas formas. Entonces, A con 1 me lleva a F y D con 1 me lleva a G. ¿Listo? Y ahí nos quedó lleno. Y este es distinguible por lo que está, por el amarillito. Listo. Ahora miremos A con E. Pues A, ya sabemos que A con 0 nos lleva a B. ¿Sí? Y sabemos que A con 1 nos lleva a F. O sea que toda la primera letra se repite. Ahora necesitamos E con 0. E con 0 me lleva a H. ¿Sí? Y E con 1 me lleva a F. Una pregunta, ¿ese es distinguible o no distinguible? Todavía no sabemos, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos dos estados de no aceptación y aquí tenemos dos estados de no aceptación. Por acá se está yendo por el mismo camino, que fue lo que vimos ahorita. Sigamos con esta. Ahora la F con el 0. F con 0 me lleva a C y F con 1 me lleva a G. Entonces, por esta ya sé que es distinguible. ¿Sí? O sea que si vamos llenando acá, ya tendríamos que AB, AD es distinguible y AF es distinguible. ¿Sí? Y digamos así. Ahora miremos A con G. A con G
perdón, la G con 0 me lleva a G y la G con 1 me lleva a E. ¿Listo? No podemos definir nada todavía. La H con 0 me lleva a G y la H con 1 me lleva a C. Ya por esta podemos decir que son distinguibles, o sea que AH es distinguible. Listo, nos falta de aquí solamente AE y AG. AE que es esta y AG que es esta. Listo, que son las que están vacías. Preguntas hasta ahí. Ninguna, listo. Entonces lo mismo hacemos acá. B con 0. Entonces B con 0 ya sé que me lleva a G y B con 1 sé que me lleva a C. O sea que todo esto es G, C, C. ¿Sí? Ahora miramos D con 0 y D con 1. Entonces yo ya sé que esto es C, por dicho, GC, GH, GC, GG y GG. ¿Sí? Creo que es así. Listo. Y con 1, este me haría CG, CF, CG, CE y CC. Llenándolo pues rápidamente. Si hay algún error me van diciendo. Entonces, por estas dos, por cualquiera de las dos que quiera coger, que son el mismo estado CG y GC, o sea, B con 0 y B con 1 me llevan a G y C. Por cualquiera de las dos, este ya es distinguible, ¿sí? Por este o por este, porque tiene un estado de aceptación y un estado que no es de aceptación. O sea que BD es distinguible. ¿Listo? Esta de acá, por este estado de acá, ya podemos decir que es distinguible. O sea que BE es distinguible. Este de acá también, por cualquiera de los dos, ya es distinguible. Por lo tanto, aquí podemos decir que BF es distinguible. Este de acá, por este de acá, ya podemos decir que es distinguible. Entonces, B y G son distinguibles. Y este fue el que analizamos ahora, ¿sí? Este fue el que analizamos ahora, que por 0 se encuentran en la misma baldosa, con 1 se encuentran en la misma baldosa, y después de que sean, por ejemplo, si los dos están ubicados en G, pues si se levanta la banderita de 0, se quedan en G, si se levanta la banderita de 1, los dos van para E, o sea que los dos siempre van a estar en el mismo estado, por lo tanto, esos son estados no distinguibles. Y colocamos la bolita ahí, y son los que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Este análisis ya lo hicimos. ¿Listo? Seguimos con los de D. Sabemos que D con 0 son con C. Con C, entonces sigue aquí CH, perdón, CH, esta no es una CH. Luego sigue CC, CG y CG. ¿Sí? Y el D con 1 se va con G. Entonces, GF, GG, perdón. Estamos en D, sí. DF, DG, D, GG, GE y GC. Serían los posibles estados a los que me llevaría.
Listo. Entonces, por este de acá, ya podemos decir que es distinguible, ¿sí? Porque tiene un estado de aceptación y un estado de no aceptación. Entonces, C de E, que es este de acá, es distinguible. Seguimos con este. Este se encuentran en el mismo camino, es el mismo caso de este. O sea, DF. DF entonces sería un estado que es no distinguible, porque se encuentran en el mismo camino, por lo tanto tendrían la bolita. Entonces DF tendría bolita. Seguimos con este de acá. Con este estado de acá ya podemos decir que es distinguible, ¿sí? O sea que este tiene X. D con G es con X. Sigue D con H. D con H, lo mismo de los de arriba. Por cualquiera de los dos podemos decir que son distinguibles. Por lo tanto, aquí tendríamos una X. Seguimos. Ahora, E con 0, ¿a dónde me lleva? A H. Entonces, este sería HC, HG, o GH, que es lo mismo, y HG. ¿Listo? Y con 1, ¿a dónde me lleva? A F. Entonces, este sería FG, FE y FC. Entonces, H con H, por este de acá, H con C, ya podemos decir que son distinguibles. Aquí no podemos decir nada y aquí podemos decir que estos son distinguibles por este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que EF y EH son distinguibles. El eje no podemos decir nada todavía. ¿Sí? Por lo menos no hay una palabra de longitud 1 que me permita definir eso. Seguimos acá. F con G y F con H. F con G me lleva para C. Y F con H me lleva para B. F con H no, perdón. F con 1 me lleva para G. Entonces aquí quedaría GE y aquí GC. Listo. Entonces, ya podemos decir que es distinguible y por cualquiera de los dos ya podemos decir que es distinguible. O sea que este es X y aquí es X. O sea que FG y FH, que son estos de acá, son con X. Nos queda faltando G con H, que G con H me lleva con 0, me lleva a G. Y con G con 1 me lleva a E. ¿Listo? Entonces ya por este de acá, podemos decir que es distinguible, o sea que G con H es distinguible. ¿Preguntas hasta ahí? Solamente hemos logrado reconocer un no distinguible, ¿sí? Que es este de acá. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Hasta ahí van claro la explicación? Entonces, entremos a analizar a E, ¿sí? No, aquí tenemos otro que hemos logrado identificar. Nos faltan estos dos, AE y AG, ¿sí? Analicemos AE. Entonces, AE, ya sabemos que por este lado, ¿sí? Presten atención a esta parte que este análisis es importante. Si me voy con 1, ya sé que por ese lado siempre, siempre voy a reconocer el mismo camino, ¿sí? Pero no puedo decir que son no distinguibles porque por el 0, sí me lleva a diferente camino. O sea, me estoy ubicando, la primera persona se está ubicando en la baldosa B y la segunda persona se está ubicando en otra baldosa que es la H. Entonces, cuando estén en B y en H se pueden levantar banderitas y no necesariamente van a llegar al mismo estado. ¿Listo? Pero
Aquí sí, con FF, como se paran en la misma baldosita, la baldosita F, entonces siempre van a coger el mismo camino. Entonces, por este lado no vamos a buscar la palabra, la tenemos que buscar por BH, que BH es lo mismo que HB o bueno. Y BH, entonces, si estamos en BH, voy a señalar acá con un color que se note. Si estamos en BH, entonces nos vamos, o sea, con AE con 0 nos vamos para BH y BH es este de acá, ¿sí? Entonces, si con AE, si con 0, estando en AE, me voy para BH, ¿sí? Miren que después de que estoy en BH, con 0 o con 1, cojo el mismo camino. ¿Listo? O sea que sí me encuentro en la misma baldosa. Con F ya sabemos pues que es directamente, pero con BH, con 0 nos vamos para BH y estando en BH con 0 me voy para G, las dos personas, y con 1 se van para 1. Por lo tanto, aquí van a compartir el mismo camino y van a llegar siempre o a un estado de aceptación o a un estado de no aceptación. Por lo tanto, esos dos estados son no distinguibles y le ponemos la bolita. ¿Listo? ¿Entendieron ese análisis? No hay que repetirlo. ¿Alguien necesita que lo repita o no? Listo, sigamos entonces. Ahora miremos el caso de AG. AG sería este de acá. Y AG me lleva a BG o a FE. Y me puedo ir por cualquiera de los dos a analizar. Si nos vamos por BG, entonces coloquémosle a este otro color también, porque lo resalte harto. BG, si me voy por BG, entonces me voy para acá por BG, ¿sí? Y si estamos en BG, sabemos que estando en BG con 1, llegaríamos a CE, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a este? Entonces, AG con 0, AG con 0, AG con 0 me lleva a BG y BG con 1 me lleva a CE. O sea que la palabra es 01. Si miramos el autómata, ¿sí? Esta sería W, esta sería la palabra y es una palabra de longitud 2. Entonces, si nos ubicamos en el autómata y estamos en AG y presionamos 0, levantamos la banderita de 0, entonces estando en AG, A con 0 me lleva a B y G con 0 me lleva a G, ¿sí? Entonces, es lo que estamos diciendo acá, AG con BG, con 0, perdón, me lleva a BG. Entonces ya estamos en BG con el 0, que es este de acá. Ahora presionamos la banderita de 1 estando en BG y presionando la banderita de 1, entonces B con 1 me lleva a C y G con 1 me lleva a E. Quedo en C y en E, o sea, un estado de aceptación y un estado de no aceptación. Por lo tanto, con la palabra 0, 1, ¿sí? AG es un estado distinguible. Entonces ya podemos decir acá que AG es distinguible, porque existe esa palabra. También nos pudimos haber ido por FE, ¿sí? Que FE es lo mismo que, tomemos el caso de FE, o sea, por acá también podemos encontrar la palabra, coloquémosle FE, que ¿dónde está FE acá? Es este mismo de acá. Recuerden que es una pareja y FE es lo mismo que EF. Entonces, si estamos en este de acá, ¿sí? Mire que puedo llegar a HC con 0. Entonces, con la palabra, estando en AG con 1, llego a FE y estando en FE o F con 0, llegamos a la palabra HC. Otra palabra de longitud 2 que me lleva a un estado de aceptación y estado de no aceptación. Entonces, AG, A y G con 1 me lleva A con 1 a F y G con 1 a E.
Entonces quedaría en EF, que sería este de acá. Y acá presionamos la banderita de 0, entonces F con 0 o E con 0 me lleva a H y F con 0 a C. Entonces quedaríamos en HC, donde C es estado de aceptación y H no es estado de aceptación, por lo tanto es distinguible. Y ahí nos queda ya la semimatriz armada. ¿Qué quiere decir esto? Que cogemos, que se agrupan, ¿cómo se agrupan los conjuntos? Simplemente se agrupa A con E. O sea que uno de los estados va a ser AE del autómata, AE. Ese va a ser un estado. El otro va a ser BH. Y el otro estado va a ser D con F. ¿Sí? Esos son los estados que se fusionan. ¿Sí? Si vemos, acá está, no, ¿dónde está? No sé si en las diapositivas lo coloqué, yo creo que sí. Así. En las diapositivas. Profe, falta uno, eje. ¿Falta cuál? Eje. Ah, sí. No, usted está muy pilosa, venga. Eje, claro. Eje, sí, nos falta este, perdón. Eje, entonces, eje podemos hacer el mismo ejercicio. Eje me puedo ir por HG, ¿sí? Y HG me puedo ir por EC. O sea, estando en eje, para llegar a HG necesito el 0, ¿sí? Para este necesito el 0 y estando en GH necesito el 1. O sea que con la palabra 0, 1 llego a un estado de aceptación y uno de no aceptación, por lo tanto este sería distinguible. ¿Sí? Distinguible. Eso es yéndonos por HG. Pero si nos vamos por EF es el mismo ejercicio de ahorita. O sea, si nos vamos por EF nos vamos con 1 y aquí nos vamos con 0. O sea que con la palabra 10 también me da un estado distinguible. ¿Listo? Ahora sí, me faltó el otro, ¿no? Entonces, teniendo ya este, pues ya sabemos que tenemos que juntar estos estados, ¿sí? Por lo tanto, el autómata me quedaría así. Si ustedes ven, ahí está el A con la E, A con E, D con F y B con H, ¿sí? Ahora, AE con 0, ¿a dónde va? Podemos mirar perfectamente aquí en la matriz. AE con 0 me lleva a BH y AE con 1 me lleva a FF, o sea, F. AE con 0 me lleva a BH y AE con 1 me lleva a F. Tienen que buscar dónde está la F, o sea, no tiene que decir DF, ¿sí? Si aquí está la F, es esta, listo. No se vayan a enredar ahí. Me dice que me lleva a F, entonces ¿en qué estado está la F? Aquí en este estado está la F, en el que está acompañado de la D. Entonces, AE con 1 me lleva a la F, que es lo que me dice acá. Perdón, ¿a qué? AE, que es este de acá. ¿Sí? Ahora, G con 0. G con 0, si podemos mirar acá en el autómata, G con 0 me lleva a 0, incluso todos lo pueden mirar también acá, o sea, aquí puedo coger la A o la E, no importa, y me muevo acá. Entonces, por ejemplo, si miramos solamente este autómata, entonces si estamos en AE, si quiere coger la A con 0, ¿dónde me lleva? A B, ¿sí? A B, que está en este estado de acá, y A con 1 me lleva a F, que es este de acá. Listo. Seguimos, por ejemplo, con G con 0. G con 0 me lleva a G y G con 1 me lleva a E. Entonces, G con 0 a G y G con 1 me lleva a E, que está acá en este estado de acá. ¿Sí? Cojamos BH. De BH vamos a mirar solamente la H, por ejemplo. Entonces, H con 0, ¿a dónde me lleva? A G, H con 0 a G. Y H con 1 me lleva a C, pues H con 1 a C. Si hubieran cogido la B, pues es lo mismo. B con 0 a G, B con 0 a G, y B con 1 a C, B con 1 a C.
¿sí? No importa cuál miren. De F, D con 0 a C, D con 0 a C, y D con 1 a G. ¿Listo? F con, hubiera sido lo mismo hacerlo con F con 0 y F con 1, me van a llevar a los mismos estados. Entonces, mire que este es el autómata mínimo de este autómata, que tenía 8 estados y quedó con 5. Y las transiciones también bajaron. Esto es por el método de semimatriz. ¿Preguntas? Listo, continúo. Este es el método de semimatriz. ¿Listo? Entonces ahora vamos a continuar con las diapositivas que se las tengo que corregir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a compartir la otra pantalla para ver el método de conjuntos, que es mucho más sencillo. Creo que es. Ahí se me perdió la pantalla. Ven que no encuentro la pantalla. ¿Dónde está? Esto no es, esto no es, esto no es. Bueno, voy a compartir este. Entonces, en el método de conjuntos, ¿sí? Lo que hacemos es crear subconjuntos, ¿sí? Entonces, primero se crean dos conjuntos, un conjunto que los ya estamos llamando V, el nombre que le quieran dar a ese conjunto, conjunto 1, conjunto 2, X, Y, Z, lo que quieran, y un segundo conjunto que lo llamamos C, Z. En el primer conjunto están los estados de no aceptación, y en el segundo están los estados de aceptación. ¿Sí? Perdón, denme un minuto a ver para poderles rayar. Es que aquí se me desconectó este. Aquí está ya. Ahí lo ven, ¿sí? En esta era la que íbamos ahorita. Entonces, en el de conjuntos, entonces creamos un subconjunto con los estados de no aceptación y otro con los estados de aceptación. Esos son dos conjuntos. Si tuviéramos más estados de aceptación, pues este sería mucho más grande, tendría más elementos. En este momento, en este ejercicio solamente tenemos un estado de aceptación. Lo importante es que nos enfoquemos en esos subconjuntos. ¿Listo? Entonces, lo primero es armar esos conjuntos y darles nombre. Entonces, aquí tenemos el conjunto B, o V, con los estados A, B, D, F, G, H, y el subconjunto Z con los estados C. Hacemos acá las transiciones con 0 y con 1 y empezamos a llenar esos cuadritos. ¿Cómo se llenan los cuadritos? Entonces, A con 0, ¿a qué estado me lleva? A con 0, si vemos en el grafo, ¿sí? Nos va a llevar al estado B. Y el B está en el conjunto V. Entonces, aquí se llena con V. A con 1, ¿a dónde me lleva? A F. ¿Y F dónde está? En el conjunto V. Entonces, aquí llenamos V. B con 0, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es llenar los cajoncitos, pero con el nombre del conjunto al que pertenece el estado. Entonces, B con 0 me lleva a G, que está en el conjunto V. B con 1 está en C, entonces me lleva al conjunto Z.
¿sí? Y así sucesivamente vamos llenando esos cuadritos hasta obtener este pedazo de acá. ¿Entendemos hasta ahí? Este es muy fácil, este método, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es esos conjuntos y ya, listo, empezamos a llenarlo al conjunto que nos lleve. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada subconjunto, o sea, no todo, sino cogemos el subconjunto V primero y después cogemos el Z. Que el Z, pues si tuviera más elementos, pues sí. Lo que vamos a hacer acá es V, es particionarlo en más subconjuntos. Entonces acá vamos a mirar cuáles son iguales. Entonces, por ejemplo, acá miren que A, E y G tienen los mismos elementos con 0 y con 1. Me llevan a los mismos subconjuntos. O sea, me llevan a BB. Entonces aquí estarían A, E y G. Entonces, esto es lo que vamos a llamar otro subconjunto. Sigamos. Está Z con B, voy a colocar con otro color, Z con B y Z con B. O sea que Z con B sería el conjunto o los estados de y F. Entonces va a ser un conjunto conformado con los estados de y F. Entonces tenemos este de B con B y este Z con B. ¿Cuál otro? ¿Quién me dice qué otros estados puedo armar? Heidi, que me está ayudando harto hoy. ¿Qué otros? Pues el BVZ, que son los que restan, ¿Con qué estados? con B, H, y ahí me confundo si entra el estado de aceptación o no. Exacto, muy bien. Entonces ahí no entraría el estado de aceptación, lo que dijimos al comienzo. Vamos a revisar subconjuntos, o sea, el subconjunto V. Entonces no tenemos que mezclar subconjuntos para nada. Entonces a pesar de que BZ está en el otro, no nos interesa. Estamos analizando el subconjunto B y estamos particionando el subconjunto B. Entonces aquí entraría BZ, que es el que nos falta, y BZ tendría los estados B y H no más, ¿sí? No lo confundimos con el otro subconjunto. Pilas con eso, que eso es una de las cascaritas donde cae la gente. Entonces tendríamos este con este, ¿sí? O sea que el V se me convierte en 3 subconjuntos. El Z, pues no hay cómo particionarlo porque no tiene sino un solo estado. Si tuviera más estados, pues también lo particionaríamos. Si se deja, pues, si hay un subconjunto. ¿Cuándo termina el ejercicio? Cuando no hayan más particiones. Entonces aquí encontramos 3 particiones y es lo que está señalado acá. Entonces tenemos la partición de amarillo, que es el A, E y G, la partición de verde, que es B, H, y la partición de gris, que es ZB. Entonces creamos 3 subconjuntos, o sea, V lo ponemos en 3 subconjuntos y nos queda de esta forma. O sea, teníamos este, ¿sí? Y llegamos a este estado, perdón, teníamos este no. Aquí ya hicimos la partición. Entonces tenemos la V con AEG, ¿sí? Que son los amarillitos, la W con BH, la W con BH, que son los verdecitos, y el grisés DF. Entonces, BH y DF, y el Z que nos quedó así. Entonces, ya nos quedaron 4 conjuntos. Empezamos a llenarlo de la misma forma. Entonces, A0, A con 0 me lleva a B. ¿B dónde está? Está en el conjunto W. A con 1 me lleva a F, y F está en el conjunto X, WX, ¿sí? WX, listo. E con 0 me lleva al conjunto, perdón, E con 0 me lleva a H, y H está en el conjunto W. E con 1 me lleva a F, y F está en el conjunto X. G con 0 me lleva a G, y G está en V,
que con 1 me lleva a E y esta en V. Entonces, ¿qué me lleva a VV? ¿Listo? Lo mismo hacemos con los otros. B con 0, B con 1. ¿A qué conjunto me llevan? Entonces aquí ya hicimos el mismo ejercicio del anterior. Y empezamos a repetir el paso de dividir. Entonces, cojamos el conjunto V, que es el amarillito. El conjunto V tiene que WX y WX y BB, o sea que el V lo puedo partir en dos conjuntos. El B lo puedo partir en el conjunto que tiene AE, AE y el conjunto que tiene G. O sea que ahí me van a salir dos conjuntos. BH no lo puedo partir porque tienen lo mismo. ¿Sí? DF no lo puedo partir porque tienen lo mismo. Y Z tampoco lo puedo partir porque tienen también lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya partiendo ese subconjunto, pues nos van a quedar más conjuntos. Un segundo que me perdí acá. Entonces, ya nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos, ¿sí? Porque el V se me va a partir en dos conjuntos, es el único que se me parte. Entonces, acá pueden ver que me van a quedar los 5 conjuntos que van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí quedamos con el conjunto ya partido. Ahí están los 1, 2, 3. ¿Qué pasó aquí? Hubo un error ahí, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Son 6 conjuntos o 5? Ah, perdón, me quedan 5, son 4 conjuntos, ¿sí? Y al partir V en dos subconjuntos, ¿sí? Me van a quedar 5 conjuntos, que son estos de acá, W, X, Y Z, ¿sí? Y volvemos a llenar la tablita. Entonces A con 0 me lleva a B y B está en el conjunto X, A con 1 me lleva a F y F está en el conjunto Y, E con 0 me lleva a H y H está en el conjunto X. Perdón que me tilde la puerta.
Aló. Entonces, como ven, después de que llenamos estos datos acá, ¿sí? Después de que llenamos los datos acá, pues no podemos armar más subconjuntos, porque aquí me dieron iguales, acá en este subconjunto me dio iguales, en este me dio iguales, en este me dio iguales y en este me dio iguales, ¿sí? O sea que ahí termina el ejercicio y las parejas que quedan, AE, G, BH, DF y C, que es el mismo que hicimos con semimatriz, nos da el mismo autómata. Y acá pues podemos ver a dónde nos lleva. Por ejemplo, entonces, incluso los estados los podemos llamar B, o sea, si lo queremos también lo armamos así, B, W, X, Y, los podemos renombrar sin problemas. Y aquí en la tablita pues podemos mirar hacia dónde nos lleva. Entonces, B con 0 nos va a llevar a X y B con 1 nos va a llevar a Y. Con 1. ¿Sí? W con 0 nos lleva a W. W con 1 nos lleva a V. Y así sucesivamente vamos llenando el autómata. O sea, podemos o hacerlo así con los conjuntos o hacerlo con las letras, con los subconjuntos que llamamos. Eso es por conjuntos. Como ven, el método es mucho más corto. ¿Preguntas? ¿Sí entendimos? Levanten la mano si entendieron la explicación. 2, 3. Bueno, Heidi, ¿por qué no entendió? Profe, yo ya levanté la mano que sí entendí. Ahí dice que no. Qué chismoso. Anderson fue el que no entendió. O Juan Camilo, que no levantaron la mano. Ah, es que está atendiendo el bebé. Anderson. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, perdón. Entonces, eso, hasta ahí es el primer parcial. Listo, ya pues ahí están los talleres, los ejercicios, todo. Ya bien pueden preguntar lo que quieran. Igual de que 8 días también pues no vamos a tener clase, pero a las 9 más o menos me conecto. Voy a estar en una sustentación con Mentir. Entonces termino esa sustentación y me conecto ahí mismo para los que tengan dudas o quieran que resuelva ejercicios con ellos. ¿Listo? Podemos trabajar un rato. Bueno, profe. Y si esta semana tienen dudas con el taller o algo, también me pueden preguntar. No es problema. Profe, Sí, cuénteme. entonces el parcial queda para el sábado de la otra semana, ¿cierto? Sí, de este sábado de noche. O sea, este sábado terminó clase con el otro grupo, esta misma clase. El que quiera asistir a la clase del sábado, o sea, yo no tengo problema. Si están yendo a la del sábado, la del martes, pues si ustedes han notado, pues yo no tomo lista. Como les dije al comienzo, a mí no me interesa la asistencia, sino que aprendan como tal. Entonces, si van un martes o van un sábado, no es problema. Si alguien quiere que le comparta el enlace o algo para asistir a la del sábado, es esta misma clase, pero pueden participar en esa sin problema. O si no pueden asistir de pronto a una del martes, pues asisten a la del sábado. Esa es la ventaja de la virtualidad, de que no tenemos problema de espacios. ¿Sí? Lo importante es que estén como captando todo el conocimiento que se va dando acá en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Listo, niños? Estoy pendiente entonces. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Bueno.